Mi nombre es Regina Hernández Romero, soy de octavo semestre de la licenciatura de Sociología de la Educación y voy a entrevistar a mi abuelo materno, Guillermo Blan Romero. El objetivo de mi entrevista es recuperar su testimonio de vida en torno al consumo de alcohol, poniendo especial atención en cómo esta experiencia se ha relacionado con su salud a lo largo del tiempo. El propósito es comprender desde su propia voz los cambios, vivencias y significados que han acompañado en este proceso, considerando su contexto y las condiciones que han influido en su trayectoria. El día de hoy es 26 de mayo del 2026. Nos encontramos en el pueblo de Santiago Tepalcatlalpan, ubicado en Xochimilco. Antes de comenzar, quiero informarte que esta entrevista será grabada con fines exclusivamente académicos. ¿Estás de acuerdo de que la entrevista sea grabada? Sí. ¿Cuál es tu nombre completo? Guillermo Abraham Romero. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? El 17 de marzo de 1949. ¿Cuál es tu lugar de nacimiento? El Tlalpan, Distrito Federal. ¿Cómo recuerdas tu infancia? Pues mi infancia fue una infancia hasta cierto punto triste porque como soy hijo natural, nunca tuve un padre y pues mi madre nos sostenía a mí pues con su trabajo. Mi mamá en ese entonces era sirvienta. ¿Cómo era el ambiente familiar cuando eras niño? Pues era triste porque yo no tuve hermanos chicos, no tuve primos, o sea, siempre mi infancia fue muy solitaria porque obvio que vivía en las casas donde vivía mi mamá, pero pues siempre solo. ¿Y cómo era tu adolescencia? Mi adolescencia cambió porque nos cambiamos a una vecindad donde conocí niños que estaban en la misma condición que yo, adolescentes que estaban en la misma condición que yo, y entonces en esos lugares, en las vecindades, se hacía una hermandad porque todos éramos de la misma condición económica. ¿Y todos los de ahí eran tus amigos? Claro, en la vecindad todos éramos amigos y era como en los Tres Mosqueteros, todos para uno y uno para todos. ¿Te acuerdas de alguno? Claro que sí, me acuerdo de todos. Sí, ¿cómo se llamaban? Mira, me acuerdo de Antonio, que le decíamos el Palas, me acuerdo de mis mejores amigos de la adolescencia, Pascual López, Marcelo Arriola, Ángel Zamora, Carlos Zamora, todos éramos como hermanos, se puede decir. ¿Y qué hacían en sus tiempos libres? Jugábamos y jugábamos y jugábamos. ¿A qué jugaban? Jugábamos de todo lo que se podía. En ese entonces, como no había televisión, ni tablet, ni nada, entonces jugábamos fútbol, béisbol, jugábamos a los apaches y a los vaqueros, jugábamos burro 16, tamalada, un juego que se llama Espiro, que es pegarle a una pera y se pone uno de un lado y otro de otro, y el que logra que la pera quede de alguno de los lados es el que gana. ¿Y el de apaches y cómo es? El de apaches y vaqueros, pues simulábamos guerras entre apaches y vaqueros, hasta que un día uno de los apaches le atravesó un pie a uno de los vaqueros porque las flechas eran de verdad. Nosotros las fabricábamos. Era todo un arte fabricar los arcos, fabricar las flechas, fabricar las resorteras. ¿Con qué hacían las flechas? Las flechas las hacíamos con varas, pero las endurecíamos con fuego. Entonces quedaban perfectamente rectas y le poníamos una punta de clavo para que fueran flechas de verdad. ¿Tuviste novias cuando eras adolescente? Tuve muchas novias, porque precisamente la vecindad se prestaba para eso. Como vivíamos todos juntos, pero no revueltos, obvio que había también muchas adolescentes.
Entonces esa fue la mejor escuela que pude haber tenido en ese aspecto. ¿Y te acuerdas de alguna en específico? Pues sí, sí, me acuerdo de varias de ellas, de una que se llamaba Carmen. Carmen Romero se apellidaba igual que yo, de Mercedes, de Marta, de, de Jesusa. ¿De alguna te acuerdas de cómo era la relación? Sí, pues me acuerdo mucho, por ejemplo, con Mercedes, que era una relación muy machista, porque en ese entonces, como así era la cultura, vivíamos en una cultura que era, se puede decir que 100% machista, porque pues éramos adolescentes y todavía no teníamos un criterio definido. ¿En qué momento apareció mi abuela en tu vida? Ah, pues ella apareció cuando, precisamente en la adolescencia, cuando la conocí, pues también ella era mucho más joven que yo. ¿Dónde la conociste? La conocí ahí por el rumbo por donde vivíamos. Ella era dependiente en una tienda y siempre fue una mujer muy guapa. Mm, ¿Y pero cómo se conocieron? Ah, nos conocíamos porque pues iba yo a comprar a la tienda y pues ya desde ahí pues, la vi que era bastante guapa y empezamos a entablar una relación y nos caímos bien y eso. Pero entonces hubo un inter, porque ella se fue a vivir a Estados Unidos una temporada y yo pensé que ya nunca jamás le iba a volver a ver. Pero como en un lapso de 2 años, 3, regresó de los Estados Unidos y nos volvimos a encontrar. ¿Así por casualidad o se Pues, quedaron de ver? no, fue la volví a ver porque volví a regresar al mismo rumbo. ¿A la tienda? No a la tienda precisamente, pero sí a vivir ahí cerca del rumbo porque por ahí vivía su familia, sus primos sobre todo. Y ya de ahí se volvieron novios para siempre. Sí, ¿Y tuvieron hijos? sí, claro que tuvimos hijos, tuvimos tres hijos, ¿Cómo se llaman? 3 hijos que la más grande se llama Vanessa, la de en medio se llama Mariana y el más pequeño se llama Guillermo, Abraham. ¿Cuántos años tienen? Vanessa, así exactamente no me acuerdo, pero Vanessa ha de andar sobre los 46, De 47, sí. Mariana ha de tener como 42, ¿no? 44. 44, y Guillermo debe tener ha de andar sobre los 40. ¿A qué se dedican? Vanessa pues se dedica a diferentes trabajos, o sea que no tiene un trabajo estable. Mariana. Mariana pues vende productos de belleza y ¿cómo se llama? Insumos médicos. Insumos médicos. Y Y Guillermo es licenciado químico, farmacéutico, biólogo. ¿Y con cuál te llevas mejor? Pues con los 3 me llevo bien, para uno como padre no hay una diferencia marcada, sino que pues cada quien tiene su diferente carácter, cada quien es de una manera diferente y entonces uno aprende a tratarlos de acuerdo a su personalidad. ¿Tienes nietos? Sí, tengo 3 nietas. ¿Cómo se llaman? Mi nieta más grande se llama Julie, la de en medio se llama Regina y la más pequeña se llama Aura Valentina. ¿Y a qué se dedican? Las 3 son estudiantes, pero la más grande ya es enfermera, pero está estudiando la licenciatura de enfermería. ¿Cuántos años tienen? Mm, 23. la más grande, Julie, tiene 23. ¿Y las otras dos? Regina tiene 22 y Valentina tiene 19. Y regresando a tu infancia, ¿en tu entorno familiar era común el consumo de alcohol? Sí,
bastante. ¿Quiénes tomaban en tu casa? Tomaban, mis tíos tomaban, todos mis tíos tomaban en general. Mi abuelita, por ejemplo, por su oficio que tenía, tomaba pulque, porque era muy común en ese entonces tomar pulque, porque ella vendía tortillas hechas a mano y las cocinaba en un fogón con leña. Entonces, pues por el calor, por su trabajo, consumía pulque en el transcurso de su labor. ¿Tú qué pensabas sobre el alcohol cuando eras chiquito? Pues más bien yo no pensaba porque no tenía idea todavía de cuál era el alcoholismo y de qué sí era, hasta dónde estaba bien y hasta dónde estaba mal. Yo veía que consumían, pero nada más, no todo. Todavía no tenía una idea bien definida sobre una situación de esa naturaleza. Pero no tenías como una mala relación, o sea, nadie se ponía... No, eso, la relación con mis tíos era amable, era cordial, pero dentro de esa amabilidad, por ejemplo, a veces me daban pruebas de pulque, a veces me daban a probar de la cuba que tenían, y como que eso se fue haciendo una cosa, era normal que lo hicieran. ¿Y cuando lo probabas te gustaba? Sí, sí me gustaba. ¿Te gustaba? Ah, ¿y cuándo apareció en tu vida el alcohol, así como por primera vez? Bueno, cuando apareció, como ya se puede decir, que me puse mi primera borrachera en la adolescencia, porque como obvio jugábamos fútbol, entonces era clásico terminar de jugar e irnos a tomar una cerveza, pero eso se volvió un hábito. ¿A qué edad fue eso? Eso fue más o menos como una edad de unos 16, 17 años. ¿Y para ti qué significaba tomar alcohol ya cuando estabas más joven? Pues en esa época, como no teníamos un conocimiento sobre el alcoholismo, para nosotros era normal, se puede decir que era la conducta normal de todos los adolescentes, de algunos, sobre todo los que no tenían una vigilancia estricta, pues ellos no tomaban, pero los que no teníamos ninguna vigilancia, pues prácticamente nos podíamos emborrachar y no había problema. ¿Y si no te decía nada a mí? No, sí me regañaban, pero pues ya no podían hacer otra cosa más que regañarme. ¿Por qué no pueden estar al pendiente de ti? Porque no podían estar siempre cuidándome, puesto que nada más era mi madre, mi abuelita y yo y mi hermana, que en ese entonces estaba muy chiquita. Entonces, pues aunque me dijera, no surtía efecto. ¿Y tú buscabas algo en especial cuando tomabas? No, era como que parte del grupo, o sea, para todos los que nos juntábamos, se puede decir que era absolutamente normal jugar lo que jugáramos. Y terminando de jugar siempre nos tomábamos unas cervezas. En ese entonces nada más eran cervezas. Posteriormente ya empezamos a tomar alcohol. ¿Y cómo fue cambiando así como esa manera de tomar posteriormente? Porque va uno creciendo y ya cuando tienes, por decir, algún trabajo, tienes más posibilidades. Y como todavía la cultura era completamente machista, entonces, si en el mismo grupo de amigos, el que no tomaba era maricón, era mandilón, entonces, obvio que demostrabas tu machismo ingiriendo alcohol y fumando y haciendo cosas que según en ese entonces así deberían ser los hombres. ¿Y tú también fumabas? Sí, también fumaba. ¿Y eso cuándo lo dejaste de fumar? Lo dejé de fumar, tengo ahorita 77 años. Yo me imagino que dejé de fumar como hace 17 años. ¿Y crees que el alcohol influía en cuando tomabas decisiones en ese entonces? Sí, claro que el alcohol influye porque
a veces haces las cosas al calor de una borrachera o al calor cuando estás crudo y eso no es lo correcto. ¿E impactó en tu vida familiar? Claro que impactó mucho. Mi alcoholismo se puede decir que fue lo que produjo la ruptura con mi esposa. ¿Pero se lo dejas todo así al alcohol o...? No, o sea, el alcohol tuvo mucha influencia en eso, pero también influye mucho, por ejemplo, el grado de cultura, los gustos, porque de cierta manera, pues, a pesar de todo, yo iba a la escuela y tenía un cierto nivel cultural. Entonces, mi ex esposa, pues no, éramos totalmente diferentes. A ella le gustaba un tipo de música, a mí me gustaba otro tipo de música. A mí, a pesar de mi alcoholismo, siempre me gustó mucho leer, ver programas culturales, todo eso, cosa que a mi expareja pues no le llamaba la atención. Y ahí valió. Y sobre tu trabajo, ¿tú a qué te dedicas? Siempre he sido técnico de servicio. O sea, siempre me dediqué al ramo de la seguridad, a dar mantenimiento, instalación, de todo tipo de equipo de seguridad, ya sea de alarmas, de cámaras de circuito cerrado, equipo blindado que le llamamos nosotros, control de accesos, todo eso. Y gracias a mi oficio conozco toda la República Mexicana, porque me especialicé sobre todo en los bancos. ¿Y tú cómo empezaste en ese trabajo? Por mis estudios, yo estaba estudiando ingeniería electrónica. Obvio que todo el alcoholismo y la presión económica, soy ingeniero trunco, nunca terminé entonces, pero como todo está relacionado, la carrera que yo estudiaba está relacionada con el oficio que desempeñé, así fue que como comencé a trabajar en lo a lo que me dediqué toda la vida. ¿Qué era lo que más te gustaba de tu trabajo? Bueno, lo que más te gusta. El oficio de este oficio es muy, pero muy interesante. Yo fui una de las personas afortunadas, pero muy afortunadas, de que a mí me gustaba mucho mi trabajo. Entonces, cuando uno trabaja de esa manera, se puede decir que no es trabajo porque es algo que te gusta hacer y te pagan por hacerlo. Y me gustaba mucho, sobre todo, viajar en ese entonces. Como todo era centralizado, entonces yo desde el Distrito Federal me mandaban a todas las partes de la República a hacer mantenimientos, a hacer mantenimientos correctivos, a hacer instalaciones. Entonces, por eso es que conozco todo el territorio mexicano. ¿Y qué era lo más pesado de tu trabajo? Pues lo más pesado de mi trabajo era a veces viajar, porque los viajes eran muy largos y a veces era viajar a lugares completamente diferentes. Por ejemplo, hubo veces que tuve que ir a Nuevo Laredo y regresando irme hasta Chetumal. Entonces eran viajes muy largos y entonces no descansas, no duermes. El viaje en sí, como todo, para nosotros los técnicos, era en autobús. Aunque vaya uno sentado, no se descansa. Entonces era pesado porque llegas y tienes que trabajar, y terminando te tienes que regresar. Entonces sí era a veces muy pesado eso. ¿Y qué lugar te gusta más que conociste? ¿Cuál te gusta más? La República Mexicana tiene lugares maravillosos. A mí me gustó mucho, por ejemplo, Mérida, me gustó mucho Campeche, pero me gustó sobremanera la península de Baja California por sus paisajes tan exóticos que tiene. No los lugares más conocidos, pero quien conoce la península, todos los pueblitos de la península, se queda uno maravillado ante la belleza tan extraña de la península de la Baja.
¿A dónde viajabas tú más seguido? Pues viajaba mucho para el noreste, es que viajaba yo para todos lados en general. Viajaba para el sureste, el noreste, eh, viajé mucho, sobre todo para el noroeste, para Tijuana, para Sonora, para Sinaloa y la península de la Baja California. ¿Cuánto tiempo podías pasar fuera de tu casa? Podía pasar el tiempo que fuera, puesto que eh, para mí, como técnico, era mucho más redituable trabajar fuera que trabajar aquí en el Distrito Federal. ¿Y cómo se vivía el ambiente entre compañeros durante los viajes? El ambiente, con excepciones, siempre fue cordial. Nosotros como chilangos teníamos que estar muy unidos porque había partes de la República Mexicana donde... No había partes. En la República Mexicana los chilangos casi no son bienvenidos en ningún lado, y con mucha razón, porque hay muchos malos elementos que suelen andar así y dejan un mal precedente. ¿Y cuando terminaban de trabajar solían salir o convivir? Sí, cuando terminamos, a veces no tenemos mucho tiempo porque, por decir algo, hubo veces en que íbamos a lugares muy bonitos, pero era llegar, hacer la reparación o instalar lo que había que instalar y regresarse inmediatamente. O sea, prácticamente yo fui muchas veces, por decir algo, a Mazatlán y nada más veía yo el mar, pero ni siquiera tenía tiempo de ir a la playa ni nada de eso, porque era llegar, hacer el trabajo y regresarse inmediatamente. ¿Y alguna vez si te quedaste en algún lado a vivir un tiempo? Sí, estuve viviendo mucho tiempo en Culiacán, viví como 7 años, en Tijuana viví como otros 7 años, en Mexicali viví como 2 años, en Guadalajara viví como otros 3 años, en León, Guanajuato viví como 4 años, en Mérida viví como 2 años. He vivido periodos largos y periodos cortos en todos los estados de la República. ¿Y en cuál te gustó más vivir? Pues por el ambiente en Tijuana. Tijuana tiene un ambiente multinacional porque como hay personas que son de todas las partes de la República, se puede decir que Tijuana es el ambiente más parecido al Distrito Federal, en todo, en el ambiente, en el clima y sobre todo, pues como está pegado a la frontera, entonces el clima es muy festivo siempre. El clima, el ambiente más bien. ¿Qué hacía normalmente después de la jornada de trabajo? Pues normalmente, por ejemplo, si residíamos en una ciudad, pues era ir, porque como técnico de servicio, tiene uno que andar todo el día para allá, para diferentes sitios, diferentes lugares. Entonces, ya en la tarde sí, lo que uno quiere pues, es regresar. Yo en particular, pues, como me gusta mucho leer, entonces regresábamos al departamento o a la casa donde vivíamos y me ponía a leer. Pero obvio, por ejemplo, normalmente las personas en las que yo trabajé eran más jóvenes que yo y pues siempre los fines de semana era borrachera. ¿Sí era común tomar ahí? Sí, para los técnicos que éramos, sí. Normalmente siempre vivíamos 3 técnicos en una casa. Entonces, pues la forma de matar el tiempo pues, era bebiendo. Entonces, ¿crees que el trabajo y los viajes influyeron más en tu manera de tomar? No. No, lo que influyó fue ya traía, se puede decir que el alcoholismo ya venía desde la adolescencia. ¿Y alguna vez, después de que salían a tomar, impactaba en su trabajo? No, porque el trabajo que nosotros desarrollábamos era de mucha responsabilidad, porque como eran temas de seguridad, o sea, y sobre todo en los bancos, entonces no podías en los bancos no puedes hacer las cosas mal,
porque siempre está bajo supervisión, siempre, y lo que uno va a hacer sí repercute mucho en el funcionamiento del banco. Entonces, nunca se mezcló lo de ingerir bebidas con el trabajo. Eso era muy aparte. Y fuera del trabajo, ¿cómo era tu vida social en esos años? Pues mi vida social era estar los técnicos que si hacíamos amistad ahí en el lugar que estuviéramos, pues era ir a... Normalmente para mí, que siempre me ha gustado también mucho el deporte, ir a jugar, buscar dónde había canchas, ir a jugar fútbol, a jugar básquet y conocer el lugar cuando había manera. ¿Y te gustaba salir a fiestas o así? Pues no íbamos a muchas fiestas puesto que no conocíamos el medio ambiente de ahí. Normalmente como chilangos, a veces no eran como que no teníamos conocidos, a menos que el mismo personal del banco nos invitara, que era ocasionalmente, sí nos invitaban a alguna fiesta y eso, pero era muy ocasional. ¿Y esas fiestas ocasionales cómo eran? Como en esa época, ¿cómo eran? Pues más que todo eran a veces de tipo familiar, o sea, era algún cumpleaños, algún bautizo, algo así. Pues normalmente la relación era buena, pero no así, no teníamos una amistad muy profunda. ¿Y recuerdas o con quién salías más de tus compañeros o amigos? Pues andando fueras con los mismos compañeros de trabajo, no teníamos más, o sea, ahí teníamos que ser compañeros de trabajo y familia. ¿Te acuerdas de alguno de ellos? Sí, me acuerdo de todos, cómo no. Me acuerdo de Julio Torres, de Fernando Colín, de Luis Soriano, de todos ellos tengo muy buenos recuerdos porque prácticamente éramos familia. ¿Y ellos cómo eran en su manera de ser? Todos ellos eran muy buenos muchachos, buenos, teníamos que ser buenos por fuerza porque éramos nosotros nada más, estábamos solos, a veces en ambientes donde no éramos muy estimados al comienzo. Siempre terminamos bien porque ya cuando nos conocían, pues ya era de otra manera porque teníamos que hacernos como técnicos de seguridad, teníamos que hacer amistad con las personas, con los funcionarios del banco, de los bancos, porque le trabajamos a diferentes bancos. ¿Y tenías alguno que fuera como tu mejor amigo o alguien más cercano? Sí, claro, tenía amigos que pudieran haber sido mis hermanos, porque ahí andando así, trabajando de esa manera, pues uno tiene que ver por el otro y así, y a la viceversa. Entonces, había muchachos muy considerados, sobre todo, yo siempre fui el más viejo, se puede decir, de los técnicos. Y dentro de ellos encontré mucha amistad con los más jóvenes, porque obvio, me tenían en consideración a veces porque pues, de mí aprendieron muchos. ¿Y cuando salías, cómo te describirías a ti, o sea, cuando salías tú de fiesta? Pues tranquilo, normal, porque uno bien sabe, aunque sobre todo cuando estás lejos, no te puedes exceder en la forma en que, en la forma en que bebes, porque sabes que estás en un ambiente donde puede ser muy malo que tengas actitudes que no están de acuerdo con la forma de pensar del lugar donde estás. ¿Jamás saliste peleado con nadie? Así, No, nunca. Siempre hicimos buenas migas con todo el mundo. Puede uno ser alcohólico, pero sí sabes dónde andas. Sí. Y debes de respetar la forma de pensar de la cultura donde estás. Y de todas esas salidas o fiestas, ¿tienes alguna que me cuentes que haya sido la más loca o la que nunca se te olvidó? Pues, en particular, por ejemplo, viviendo en Culiacán, la gente de allá como que es muy, muy bronca al comienzo, pero a final de cuentas son amigos de verdad porque su forma de ser
es así, muy bronca, muy mal hablada y eso, pero son amigos excelentes. Ya cuando te conocen y te tienen confianza, te dan todo, te brindan todo su amistad y todo su apoyo. ¿Y tienes alguna anécdota que te acuerdes de así una muy inolvidable? Ah, pues sí, porque andando de fiesta conocí, ya cuando estaba cuando tenía muy malas relaciones ya con mi expareja, conocí una mujer muy guapa en Empalme, Sonora, y fue una relación corta, pero muy inolvidable. ¿Cómo se llamaba? Mónica. Pero cuéntame, ¿cómo fue la relación? Ah, pues fue una relación muy fraterna porque se puede decir que como ella también estaba en vías de separarse y yo también, pues para nosotros hubiera sido lo ideal a lo mejor de hacer una relación estable, pero por mi mismo trabajo, como yo sabía que por ejemplo en Empalme nada más iba a estar una temporada muy corta y no podía proponerle que nos fuéramos a vivir a un lugar determinado porque yo andaba de un estado a otro, de un estado a otro, yo siempre me andaba desplazando, entonces no podía hacer vida así. ¿Y ella cómo la conociste? Ah, pues la conocí en una fiesta. ¿En una fiesta? Sí. ¿Y ella qué dijo cuando te fuiste? ¿Se quedó triste? Pues como toda relación que comenzó muy bien y pues terminó de una manera triste porque los dos hubiéramos querido hacer vida porque al parecer nos coincidíamos en todo, pero, pero yo no podía realmente porque si o me juntaba con ella y descuidaba a mis hijos o me dedicaba a mis hijos y tenía que seguir así. ¿Y recuerdas algún momento que te haya marcado mientras tomabas? Pues sí, recuerdo cuando falleció el mejor de mis amigos, falleció a causa de lo mismo. Él era una persona que tenía mucho poder económico, pero decidió morirse alcoholizándose. Fue una decisión que él tomó y para mí, aún siendo también alcohólico, pues lo vi morir y, y me dio mucha tristeza porque habíamos convivido toda la vida, pero fue una decisión que él tomó y respeté su decisión y así fue triste, pero triste y doloroso para él, pero a final de cuentas pues así lo decidió. ¿Cómo se llamaba? Mi amigo de toda la vida se llamaba Pascual. ¿Y a él dónde lo conociste? A Pascual lo conocí desde que éramos niños. Nos conocíamos ahí en el barrio donde vivíamos. Nos conocimos desde la escuela primaria. ¿Eran de la misma edad? Sí, éramos de la misma edad. Él era un año más grande que yo. ¿Y tu familia qué decía sobre cuando empezaste a tomar? ¿Tu familia qué te decía? Pues mi familia me decía lo que todas las familias, que ya no tomara, que me portara bien, que todo eso, pero era difícil porque la única persona que se puede decir que tenía cierta autoridad sobre de mí era mi madre, pero mi madre pues, se dedicaba a trabajar y porque ella era el sostén de la casa y pues obvio que no podía tener mucha vigilancia sobre de mí. Y ya cuando tú estabas grande, ya cuando trabajabas, ¿y ella ya qué decía? ¿O ya no te decía nada? Pues siempre lo que dicen todas las mamás, ¿no? Ya pórtate bien, ya esto, pero ya no tenía autoridad sobre de mí. ¿Tú qué pensabas bueno, no todos, pero los que te decían que ya te portaras bien, ¿tú qué pensabas? Pensaba que la vida
es siempre maravillosa, pero uno nunca piensa que no es ni siquiera los consejos, ni los AA, ni los psiquiatras los que ponen un alto a eso, sino el mismo organismo, tu cuerpo te pone un alto y cuando tu cuerpo te pone un alto, tienes dos caminos, o le sigues y te mueres, o tratas de subsistir los últimos años ya en una forma estable. ¿Y en algún momento tú entraste a algún lugar de apoyo o algo así como un AA? Sí, estuve, de hecho, dos de mis amigos fundaron grupos de AA. ¿Cuándo fue que entraste ahí? Cuando estaba en vías de separación, Uh-huh. uno de mis amigos me llevó al grupo. ¿Y cómo fue la experiencia? Pues muy buena. Sí. O sea, realmente AA funciona, pero funciona para muchas personas. No para mí, porque yo de todos modos seguía viajando y seguía andando de un lado para otro, entonces no podía asistir a las sesiones, no podía tener un contacto con los compañeros de AA. Entonces, pues yo seguía en las mismas. ¿Y con el paso del tiempo alguna vez afectó en tu salud? Pues se puede decir que no realmente, porque de mi salud más bien se vio afectada por la próstata, pero no, y me imagino que sí influyó en algo, por ejemplo, en la diabetes, ¿cómo se llama? En la hipertensión, porque obvio que todo abuso deja una secuela, pero no como otras personas, porque la mayoría del círculo de mis amistades de aquel entonces, pues ya fallecieron, todos directa o indirectamente a causa del alcohol. ¿Y tuviste que acudir al médico en algún momento? Solamente una vez sí tuve que acudir a AA porque llevaba muchos días tomando y me puse muy, muy grave. Sí, ¿cuántos días llevas? Llevaba como 15 días. ¿Y hubo algo en tu salud que te preocupara especialmente? Solamente cuando me puse muy mal. Cuando la próstata o de qué? No, cuando me puse muy mal que tuve que acudir a los AA para que me dieran primeros auxilios. ¿Y cuándo tú empezaste a notar molestias de tu próstata? Molestias de la próstata será como hace unos 10 años, anterior a esta fecha. Fue cuando empecé a sentir todas las molestias que causa la próstata, y entonces, pues obvio que tuve que dejar todo lo que es irritante para la próstata, incluyendo el alcohol. ¿Y tú cómo te diste cuenta del problema de la próstata? O sea, ¿cuáles fueron los...? Pues es muy sencillo, porque la frecuencia con que va uno a orinar, más que todo eso, la frecuencia con que va uno a orinar y sobre todo en las noches, y a veces algún dolor por ahí abdominal, pero casi fue asintomático. ¿Y cómo viviste el momento cuando te dieron el diagnóstico que tenías que dejar los irritantes y el alcohol? Pues hasta cierto punto no me fue extraño, porque yo ya había investigado sobre los padecimientos de la próstata, pero al comienzo no le di mucha importancia, pero posteriormente, cuando se agravó, pues ya tuve que dejar cualquier cosa irritante, tuve que abstenerme. ¿Y qué fue lo primero que notaste cuando dejaste el alcohol? Bueno, cuando tuviste que dejar los irritantes y el alcohol. Pues realmente a lo único que me da mucha... a lo que no me acostumbro es que me gustaba mucho el café y el picante. Tuve que dejar el café y el picante. Eso sí me dio mucha tristeza.
¿Y has tenido que tener tratamientos o cuidados después de...? Sí, que obvio. Tengo, de hecho, por el crecimiento de la próstata, tuve que recurrir a el seguro me, me dio indicaciones que necesitaba una biopsia de próstata, la cual se me realizó, pero al parecer no tengo cáncer, pero sigo padeciendo porque tengo una prostatitis recurrente. ¿Y cómo te has sentido desde entonces? Pues muy mal por las incomodidades que causa esto de la próstata, porque es muy, pero muy incómodo. ¿Y de qué manera ha afectado esto en tu vida diaria? Pues afecta mucho, es invalidante porque las ganas de orinar y de cada rato estar yendo al baño y que a veces incontinencia al hacer algún esfuerzo, afecta mucho porque la movilidad que yo tenía antes y sobre todo para el tipo de trabajo que yo desarrollo, pues me invalida para hacer mi trabajo, el oficio que desempeñaba. ¿Y cómo han sido tus relaciones familiares después de que dejaste el alcohol? Pues buenas. De hecho, nunca fueron malas, a pesar de mi alcoholismo. Con la única persona con las que fueron malas fue con mi expareja. Pero me llevo bien con mis hijos y me llevo mejor con mis nietas. ¿Y para ti tiene algún significado haber dejado el alcohol? Sí, claro. Tiene, tiene el significado de que vive uno en un mundo donde al parecer, si no ingieres alcohol, no tienes vida social. Entonces, te das cuenta que no es necesario estar alcoholizado para estar alegre. ¿Y aparte de eso te ha dejado algún otro aprendizaje? Sí, claro, me ha dejado el aprendizaje de que este, para hacer, para estar bien en esta vida no necesitas necesariamente el alcohol, ni ningún tipo de droga ni estupefaciente, simplemente si tú eres alegre, pues no tienes por qué estar triste. ¿Hay algo que te gustaría agregar? Claro, que todo, como todo en esta vida, todo se puede, pero sin excesos. Sí, muchas gracias.